Oh, santo eres, Señor. Recibe, oh Dios. Santo, santo, Recibe, santo. Señor. Gloria sea tu nombre, Dios de Israel. Bendito sea tu nombre, Señor. Amado Hijo mío, tú que ministras, dice el Señor, tú que ministras la música para mi gloria y mi honra, dice el Señor. He aquí que yo te digo, esfuérzate, esfuérzate y sé valiente, dice el Señor, porque ciertamente para los que me sirven, muchas veces tienen que pagar un precio, dice el Señor, pero aquí que grande es tu galardón, dice el Señor, porque yo te elegí, dice el Señor, desde antes que nacieses. Porque acaso tú crees, hijo mío, que yo no hubiese podido ya levantar a otro en tu lugar. Mas a mí me ha placido que seas tú, dice el Señor, porque yo he bendecido de una manera especial tu vida. Yo he bendecido, dice el Señor, para que ministres mi presencia en medio de este pueblo, dice el Señor. Por ello hoy dice el Señor, te recuerdo que hay un compromiso que he adquirido contigo, un pacto que yo no he olvidado, dice el Señor. Pero he aquí, quiero que tú tampoco te olvides, porque tú estás, dice el Señor, en mi presencia, y nada es tuyo, dice el Señor, porque como dice mi palabra, ¿de qué se gastará el hombre sin nada de lo que tiene suyo? Todo lo ha recibido, dice el Señor. Esfuérzate pues, siervo mío, y sé valiente. Así te ha hablado el Señor. Gracias, Padre Santo. Poderoso es tu nombre, Señor. Gracias. Vamos y ofreces, desciendes sobre tu pueblo, hijos, Padre Santo. Gracias, Dios, por tu amor, por tu Gracias, misericordia. Señor. Aleluya. Gracias. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Voy a estar dando lugar a la palabra en esta hora. Nuestro hermano pastor. Gracias a Dios, qué hermosa palabra Dios atrae a nuestras vidas y a nuestros músicos, ¿verdad? Vamos a cada día estar orando, hermano, que una unción nueva y fresca descienda sobre los ministros en el nombre del Señor Jesucristo. En esta hora les saludo a todos con la paz y el amor del Señor Jesucristo. Ya le dio bienvenida a los hermanos que están ahí cerca de ustedes, ¿verdad? Y si no lo ha hecho, pues volví hacia atrás. No le hace que salga de su vida, ¿verdad? Que diga al hermano que está ahí, hermano, bienvenido, me da mucho gusto verte, ¿verdad? Aquí en la casa del Señor, alabando y exaltando el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias a Dios, hermanos, en esta hora, que hermosa presencia del Señor Dios Todopoderoso se está moviendo en este hermoso lugar. En esta hora se me concede este lugar, hermano, para compartir palabra del Señor con su pueblo, y lo hacemos con mucho gusto para la gloria de Cristo. Y para esto quiero invitarles, ¿verdad?, a abrir su Biblia en el libro de los Hebreos, capítulo 19, versículos 11 y 12, sin antes también ser un portador de un saludo, ¿verdad?, de mi esposa, la hermana Chelito, y les manda un saludo, ¿verdad?, desde Zacapalco, Morelos. Hace una hora y media más o menos estuvimos platicando, y pues hermano me dice que allá están contentos, ¿verdad?, todos los jóvenes que fueron a la reunión, y pues gracias a Dios por ello, ¿verdad? Y bueno, en esta hora, hermano, reciban este saludo, y voy a invitarles a abrir su Biblia en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo número
número 19, y vamos a leer unos versículos ahí para la gloria y la honra del Señor Jesucristo. Estamos viviendo tiempos hermosos, hermano, también tiempos difíciles. Estamos viviendo tiempos de la presencia del Señor, y aunque a veces, ¿verdad?, nos estanteamos tiempos, ¿verdad?, como ya decía su hermano Alejandro al principio, de que no sabíamos, ¿verdad?, a qué reloj, a qué, ¿verdad?, aparato hacerle caso, si el de la pared o el del celular, bueno, pero gracias a Dios estamos aquí todos, ¿verdad?, en un mismo sentir y en un mismo tiempo alabando el nombre del Señor. Repito las citas, Hechos de los Apóstoles 19, y vamos a leer ahí del versículo número, para la gloria de Cristo, del versículo 11, para la gloria de Cristo. Amén. Del versículo 11 al versículo número 20, para la gloria de nuestro Dios. Repito la cita, Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, del versículo 11 al versículo 20, para la gloria de Cristo. ¿Ya lo tenemos? Muy bien. Y vamos a leer esta hermosa porción para la gloria y la honra del Señor Jesucristo. La Biblia dice, y a la siguiente voy a leer en voz alta, y quiero que ustedes me sigan con su vista confirmando la palabra de nuestro Dios. Amén. Vamos. Ya no alcanzamos a ver bien, hermano, gloria a Cristo. Bueno, ya lo tenemos. Dice así: y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Ezeba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos de ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Así creció y prevaleció poderosamente la palabra del Señor. Amén. ¿Quiere ayudarme a orar en esta hora? Oremos al Padre en el nombre de Jesús. Padre Santo, en esta hora, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, quien vive y quien reina para siempre, te pedimos, mi Señor, en este momento, que tú manifiestes tu poder y tu gloria, de tal forma, mi Señor, que hoy podamos seguir viendo tu manifestación, podamos seguir viendo tu gloria, podamos seguir viendo tu misericordia cada día en nuestras vidas. Gracias te damos por tu presencia en este lugar. Hoy respalda la palabra, Señor, como está escrito, para la gloria y la honra de tu santo nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Amén, hermanos. Ocupemos un momento nuestros asientos y vamos a meditar en la palabra de nuestro Dios en esta hora. Hoy la Biblia nos habla acerca de los milagros que acontecían en una ciudad muy importante llamada Éfeso. Hace unos días con los adultos, ¿verdad?, escuchábamos el contexto de cómo surge, de cómo nace esta iglesia de una manera tan fuerte, tan poderosa, hermano, en uno de los viajes del apóstol Pablo, ¿verdad?, a este lugar donde fue prisionero
por causa, ¿verdad?, de predicar la palabra de Dios, por causa de compartir el Evangelio y aún, hermano, de empezar a quitar, ¿verdad?, tanta idolatría, empezar a reprender, ¿verdad?, cómo había tanta gente que se dejaba ir, ¿verdad?, por la magia, por el ocultismo y todo este tipo de cosas. Entonces, por enfrentar estas cosas, hermano, dice que tuvo que pagar una consecuencia e ir a la cárcel. Pero aún ahí en la cárcel siguió, hermano, su ministerio, y dice que ahí, hermano, se convierte el carcelero, toda su familia, y hermano, y se unieron a la iglesia del Señor Jesucristo. Pero hoy vemos, hermano, un acontecimiento. Empieza diciendo aquí la palabra de Dios en la porción que leímos, que había algo sobrenatural, algo grande, ¿verdad?, en la vida de estos siervos de Dios. ¿Y qué era lo que había en sus vidas? Dice la palabra del Señor en el primer versículo, dice, y hacía Dios milagros extraordinarios. Hacía Dios, ¿qué, hermano? Milagros. Ya de hecho la sola palabra milagros es una palabra grande, que la palabra milagro, ¿verdad?, es un hecho que no puede ser explicado por las leyes naturales o por los diccionarios. No puede haber una definición clara, ¿verdad? Sin embargo, los diccionarios lo que dicen va más allá de cualquier definición, de cualquier explicación que el diccionario o que cualquier hombre pudiera explicar. ¿Qué quiere decir? Que no hay explicación. Cuando hay un milagro en alguna enfermedad, hermano, los médicos tienen que decir, ¿sabe qué? Pues no se puede hacer nada. Ahora esperen solamente en la voluntad de Dios. En otras palabras, Dios puede obrar un milagro, algo que vaya en contra de los diagnósticos, de las naturalezas, de la medicina. Y sabe que, hermano, esto lo hace Dios. Y no solamente esto, los milagros es algo que, hermano, sobrenatural. Encontramos en la palabra de Dios aquí en este libro de Hechos de los Apóstoles que el Señor, hermano, era el que obraba los milagros. En otras palabras, hermano, los milagros le pertenecen solo a Dios. Sin embargo, para Dios obrar o Dios manifestar un milagro, lo hacía a través de ¿quién? De las personas, de las manos de los apóstoles. En el Evangelio según San Marcos, la Biblia dice que cuando oraron los discípulos después de que asciende el Señor Jesucristo y les da las indicaciones, ¿saben qué? Yo les doy poder, les doy autoridad para hollar sobre las serpientes, sobre los escorpiones, sobre toda fuerza del mal, y nada les va a dañar. Les doy poder, si creen en mi nombre, para que echen fuera demonios, para que hablen nuevas lenguas, para que impongan las manos sobre los enfermos y estos sanen. Pero ¿de quién es el poder? De Dios. Él dice, yo, si ustedes creen, les voy a dar este poder, porque todo aquel que cree en mi nombre hará estas cosas. Después de que el Señor Jesucristo concluye esta hermosa palabra, oraron ahora los discípulos y dijeron, Señor, ahora abre nuestros labios, haz que nosotros hablemos tu palabra, pero que tu palabra sea respaldada. ¿Con qué, hermano? Con milagros, con señales y con prodigios. Y aquí mismo, ¿verdad? Los apóstoles, en Hechos de los Apóstoles, oraban y dijeron, Señor, mira, los griegos quieren ver milagros y los gentiles quieren ver señales también. Así es de que tú eres el dueño de los milagros. ¿Y de qué? Y de las señales. Y vemos, hermano, que estos siervos de Dios empezaron a hablar, y dice la Biblia que empezó a manifestarse el poder del Señor. Pero repito, los milagros ¿de quién son, hermano? De Dios, porque Él es Él. Una de los atributos de Dios es que Él es todopoderoso. Aunque a veces, hermano, y más cuando estamos viviendo una situación difícil, como que se nos hace difícil, que, hermano, creerle a Dios. Hace unos años me tocó estar aquí, ¿verdad?, en Tonantico, en el hotel que está entrando a Tonantico de aquel lado, y bueno, cuando estábamos ahí, ¿verdad?, en una reunión de matrimonios, estaba hospedada una mujer que venía de la ciudad de Toluca. Al escuchar los cánticos, ella se acercó y dice, disculpen, oí los cánticos que estaban hablando acerca del poder de Dios.
y que Dios contesta las oraciones. Y yo quiero decirles que me ayuden a orar, porque estoy en un proceso de divorcio. El pastor se le queda viendo y le dice: bueno, pues hoy estamos precisamente en una reunión de matrimonios. ¿Usted cree en Dios? Y dice: ah, sí, claro, yo creo en Dios, pero ya mi matrimonio ya no tiene pues solución. Ya no tiene solución, estamos divorciados, solamente queremos que todo quede en buenos términos. El pastor se dirige a ella y le dice: ¿sabe qué? Pues Dios tiene poder. Usted dice que cree en Dios. ¿De qué tamaño es su Dios? Ah, no, yo creo en Dios, sé que Dios es grande, pero sabe que también es todopoderoso. ¿Cree que es Dios todopoderoso? Sí, pero mi matrimonio ya no tiene solución. Por un lado, hermano, estaba diciendo con sus labios que sí, pero en su mente, en su corazón, no creía que Dios, que hermano, pudiera restaurar ese matrimonio. Leemos en la Biblia, en el libro de Apocalipsis, capítulo número 1, versículo 8, y dice la palabra de Dios que Él es el principio y el fin de todas las cosas. Y concluye diciendo: el mismo Señor Jesucristo, ¿verdad?, da una palabra, dice: yo soy. ¿Quién está hablando? Jesucristo. Yo soy el alfa. ¿Qué más? El omega. ¿Y esto qué quiere decir? El principio y el fin. Dice el Señor, el que es, que era y el que ha de venir. Yo soy el que, hermano, el todopoderoso. ¿Qué quiere decir esta palabra que aún, hermano, se considera como uno de los atributos de nuestro Dios? El que todo lo puede. ¿Qué cosas puede hacer Dios, hermano? Todo lo puede. Para Él no hay nada imposible. Hace unos días decía una joven, y ciertamente Él se especializa en lo imposible. Yo decía: así es, hija. Él se especializa en eso, hermano. Y cuando alguien dice: ya nada se puede hacer, dice el Señor: yo todo lo puedo. Todo lo puedo. Y entonces, hermano, los milagros son por el poder de Dios. Nuestro Dios es todopoderoso. Los milagros son hechos por el poder de Dios. Nosotros ciertamente solamente somos unos instrumentos que Dios usa. Pero nunca pongamos los ojos en el hombre diciendo: Él es el que sana, o Él es el que hace los milagros, Él es el que hace las sanidades. Hay poder en la sangre de Cristo. Hoy nos hablaba el Señor: si algo hacemos, si algo tenemos, es por el regalo de Dios. Cuidado, hermano. Hay quien ha perdido el piso cuando empieza, ¿verdad?, Dios a usarlo, y llega un momento determinado que se siente ya, ¿verdad?, que anda en las nubes, y más cuando hay alguien que lo empieza a idolatrar y a decir: el hermano ora por los enfermos y él los sana. No, hermano, el que sana es Dios. Dios es el Todopoderoso, y nosotros estamos aquí alabando, bendiciendo, exaltando a este Dios Todopoderoso. Aleluya. El apóstol Pablo creía solamente, y entonces Dios obraba en él. Y mira, dice la Biblia que hubo otros hombres que dijeron: bueno, pues si él puede, nosotros también podemos. Y buscaban la ocasión, el momento para dar esas palabras, porque vivían en un lugar donde había muchas artes mágicas, o aún, hermano, o trabajos, ¿verdad?, de magia. Vamos a ver, ya vimos cuál es la clave, cuáles son las palabras mágicas para que los enfermos sanen. Y van y quieren hacer lo mismo. Pero ¿saben qué, hermano? Dice que se fue sorpresa. Sabían las palabras. ¿Cuáles eran las palabras? En el nombre de Jesús se libre, en el nombre de Jesús se sana. Y aquellos hombres dicen: uy, bien fácil. Sin embargo, cuando llegan, ellos no tenían el don, no creían en Jesucristo. El creer no solamente decir yo creo, sino el creer implica que, hermano, obedecer. Pablo era un hombre obediente. Era un hombre que creía y obedecía la palabra del Señor. Tenía un
compromiso, tenía una unción especial, tenía el respaldo de parte del Señor, tenía el poder del Espíritu Santo sobre su vida. Y estos hombres pensaban que solamente era que hermano decir las palabras. Y cuando van y dicen las palabras, ¿qué pasó? No pasó nada, al contrario. El demonio que estaba en aquel hombre empezó a hablar para sorpresa de ellos. Y dijeron, sí, conocemos a Jesucristo y sabemos quién es Pablo. Pero ustedes, ¿quiénes son? No sabían ni siquiera quiénes eran. No contestaron. Y entonces el espíritu inmundo pudo más que aquellos 7. ¿Pero por qué, hermano? Porque estos hombres solamente estaban acostumbrados a decir las palabras como un arte. Hay quien utiliza la Biblia también como un amuleto y piensa que con el hecho de ponérsela sobre la cabeza a un enfermo, con esto va a sanar. Otra de las cosas, algunas, el aceite o la camisa del hermano que dirigió y que fue ungido y que hasta la sudó, préstame tu camisa, o el pañito con el que te limpiaste el sudor, porque con este van a sanar. No es el paño, no es la camisa, sino que, hermano, el poder de Dios. Gloria a Cristo, es lo único que hace la obra, hermanos. Y bueno, en segundo lugar, los milagros. En primer lugar, los milagros son hechos por el poder de Dios. En segundo lugar, hermano, los milagros, hermanos, se operan según el poder de Dios en su perfecta voluntad. Hay veces que oramos por alguien y decimos, no sanó. Un hermano decía, y era un siervo de Dios, ¿qué pasa? Dice, está orando por los enfermos y se me mueren. Y por si fuera poco, testificaba. Decía, ¿qué creen, hermanos? He orado por varios enfermos y enseguida se mueren. Iría a venir algún enfermo a que le dijera, hermano, ore por mí. Pues no, porque si no, ese hermano en vez de que me sane, me voy a morir, mejor no oro por él. Pero esto no era que estuviera el hermano, ¿verdad?, respaldado, no por Dios o por el maligno o esto o lo otro, sino que aún, hermano, Dios obra los milagros, pero siempre que en su perfecta voluntad. Hay veces que los enfermos no se sanan, y no con esto quiere decir que el hermano o la hermana no tiene el respaldo de parte de Dios para que haya sanidades, sino que todo es que, hermano, bajo la voluntad perfecta de nuestro Dios. Y ahí es donde debemos de tener. Nosotros no vamos a decir, ay, entonces ¿qué tal si oro y si no sana? Nosotros tenemos que orar con fe, creyendo que Dios va a obrar, pero también, hermano, al final diciendo, Señor, pero hágase tu divina voluntad, hágase tu perfecta voluntad. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que Dios pone también término de días para nuestras vidas. Y ahí, hermanos, ¿verdad?, que ya tienen 100 años o 105 años y queremos todavía, ¿verdad?, que se levanten y empiecen a echar carreras otra vez. Hermano, Dios tiene poder. Lo contrario, a veces nosotros pensamos, acuérdense que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Ay, no, este hermano ya se va a morir. Hermano, bueno, voy a orar por ti, pero ya te vas a morir, hermano. ¿Y cuál? Dios lo levanta. Un siervo de Dios fue a orar por una anciana y cuando la vio dijo, no, esta hermana ya se va a morir. Empezó a orar, Señor, pues bueno, me mandaron para orar por ella, pero pues yo creo que ya se va a morir. El Señor le dijo, no, mi voluntad es que ella se levante. Tiene un aguijón que ha venido directamente del adversario para opacarla, para entretenerla. Pero yo quiero liberarla y quiero que siga trabajando porque ella es una mujer de oración, de intercesión. Tu ministerio se debe a ella, que te ha estado respaldando durante muchos años en oración. Y si no hubiera sido por la oración, la intercesión, la cobertura espiritual que esta anciana te da, tú hubieras ya desmayado. Todos los milagros, todas las predicaciones, todas las cosas que has visto es por la unción que está en ti, pero por la intercesión de ella. Ora y ordena a ese espíritu inmundo que se vaya hasta los abismos y yo la voy a levantar.
Hoy este siervo de Dios se sorprendió, empezó a llorar y empezó a orar por aquella anciana. Al momento aquella mujer se levantó y dijo: gracias a Dios, me siento con nuevas fuerzas, tal y como dice la palabra de Dios, que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Aleluya. Este siervo se sorprendió y entendió, hermano, que los milagros no son por la visión o por el entendimiento de nosotros como humanos, sino porque, hermano, por la perfecta y grande voluntad de nuestro Dios. Y cuando Dios dice: yo le levanto, no hay, hermano, espíritu inmundo que pueda interferir o decir no, porque Dios es poderoso. Aleluya. En esta semana convoqué a algunos de los ministerios de la iglesia local para orar por una necesidad, por un milagro. Nos reunimos aquí a las 8 de la mañana y estuvimos orando algunos. Me avisaron la familia que venía del estado de Morelos que no iban a poder llegar. Le dije: no se preocupe, hermana, lleguen a la hora que puedan, pero nosotros ya vamos a estar orando por ustedes. Así que cuando lleguen ustedes, ya el poder de Dios se va a estar manifestando. Traía un muchacho, ¿verdad?, que tenía un espíritu que le atormentaba. Y entonces, hermano, cuando llegamos todos, oramos y Dios nos dio palabra profética. Y yo dije: gracias, Señor, así que fácil. Ya tenemos la guianza, la dirección, qué es lo que vamos a hacer y qué es lo que le voy a decir. Se fueron los siervos de Dios, las siervas se fueron, y cuando llegaron estos hermanos, venía el muchacho así medio nervioso, pero cuando entró al templo, dice la abuelita del muchacho: ¡ay! ¿Qué pasó, hermana? Dice: aquí está la presencia de Dios, hermano. Se siente el fuego, se siente la gloria. Y le dije al muchacho: ¿tú qué sientes, hijo? Dice: también, pastor. Entonces, ¿sabes qué, hijo? Esto va a ser muy sencillo. Dios nos dijo que solamente tú vas a clamar, tú vas a orar y vas a decir: Espíritu Santo, ayúdame. No quiero pelear con mis fuerzas, no quiero pelear con mis armas, no quiero pelear de mí mismo, sino quiero pelear en tu nombre precioso, Señor Jesucristo. Este muchacho empezó a llorar. Oramos, hermano, y le dije: ahora, ¿cómo te sientes? Dice: hermano, esto era lo que yo necesitaba. Necesitaba un milagro de parte de Dios en nuestras vidas. Hermano, qué hermoso es el Señor. Y con esto entendemos que los milagros, que hermano, también están vigentes. Hay gente que piensa y dice: no, eso de los milagros fue para el tiempo de Jesucristo. Es más, para el tiempo de los apóstoles todavía, de la iglesia primitiva. Pero para nosotros, eso ya se acabó, ya pasó. Hoy tenemos que resignarnos. Ya no hay milagros. Hay poder en Cristo. La Biblia dice en Hebreos 9:27: porque Jesucristo, ¿qué, hermano? Perdón, no es ese, ¿verdad? Estoy diciéndoles el de: está establecido a los hombres que mueran una sola vez. Pero sí está en los Hebreos que dice: Jesucristo es el mismo. ¿Cuándo? Jesucristo es el mismo. Él no tiene sombra, ni qué más, ni cambio de variación. Nosotros sí, como seres humanos, cambiamos y las generaciones son diferentes, pero Dios es el mismo. Es el mismo que hizo grandes milagros y grandes señales. Vamos a ver una cita más en el libro de Hebreos capítulo 2, versículo 4. Hebreos 2:4, y dice de la siguiente manera: dice, testificando, ¿quién? Dios, juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. La iglesia, hermano, los hermanos predicaban la palabra de Dios. Y la iglesia decía: porque a todos los que testifican, Dios testifica juntamente con ellos. ¿Con qué? Con señales. No solamente con señales, ¿con qué otra cosa? Con prodigios. Y lo del tema del día de hoy, con milagros,
con acontecimientos sobrenaturales. Pero es Dios el que hace estas cosas, hermano, de los milagros, conforme aún su presencia, conforme a la guianza del Espíritu Santo. Número 3, los milagros son hechos por las manos. ¿De quién? De los que creen. Vamos a ver en el Evangelio según San Marcos, capítulo número 16. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos, capítulo número 16. Versículo 17 dice: y estas señales seguirán a quienes, a los que creen. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos y estos sanarán. Y dice la palabra de Dios que por las manos de los apóstoles hacían, ¿qué, hermano? Muchos milagros. Una vez, hermanos, está estorbando un Honda gris. Mi hermano Raúl y mi hermano Gloria, parece que es de ellos. Un Honda gris, no están mis hermanos, ¿verdad? Bueno, si alguien trae un Honda gris, ¿verdad? Van a sacar un carro y está estorbando una salida por ahí. Parece que no es de aquí, ¿no? Bueno, gloria a Cristo. Gracias a Dios. Continuamos, hermano. Y dice en la porción que leímos en el primer versículo, capítulo número, versículo 11, dice: por las manos de quién? De los apóstoles eran hechos estos milagros. Pero no milagros cualquiera, sino milagros maravillosos. Dice, no que Dios usaba las manos de los apóstoles. Dios utiliza vasos hechos por Dios. Dice la Biblia que Dios en su misericordia hizo vasos, pero no todos los vasos son, ¿qué, hermano?, para la honra. Regresamos al libro de Romanos, capítulo número 9, versículo 21, y dice la palabra de Dios, Romanos 9, 21: alabado sea Cristo. Dice que Dios hizo, o no tiene potestad el alfarero, que es Dios, sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para la honra y otro para la deshonra. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Y en el libro de Santiago dice la palabra de Dios que ciertamente unos son vasos para la honra y otros son vasos ¿para qué? Para la deshonra. Dice, pero si alguien, y habla los vasos, ¿quiénes son los vasos? Nosotros. Si algún vaso, si alguna persona, si algún hermano quiere ser vaso para la honra de Dios, pues límpiese, purifíquese de estas cosas, y entonces será un vaso, que, hermano, útil, un vaso escogido, un vaso para que Dios se honre, para que Dios se glorifique por medio de estas personas, para la gloria de Dios. Hermano, entonces en todo momento la gloria y la honra tiene que ser para el Señor Jesucristo. Pero ahora, hermano, cuando alguien recibe algún milagro, ¿qué tiene que hacer? En algunas ocasiones el Señor Jesucristo decía, no lo digan a nadie. Cuando, hermano, la instrucción, ¿verdad?, era público, pero era una psicología inversa, que quiere decir, le dijo, no lo digan, pero aquel hombre salió, hermano, y a todos los que se encontraban les decía, ¿verdad? Dice la Biblia en el libro de Daniel, capítulo número 4, versículo 2, las señales y los milagros que el alto Dios ha hecho conmigo. ¿Qué debemos hacer? Los milagros que Dios ha hecho con nosotros, conviene que los publiquemos. ¿Y esto por qué, hermano? Porque cuando alguien publica algún milagro, cuando alguien publica alguna manifestación que Dios hizo, otros por medio de esto tienen fe. La fe viene por el oír, y el oír de qué, hermano, de la palabra de Dios. Y dice la Biblia que los milagros son hechos por la palabra de Dios. Y entonces cuando alguien escucha estos milagros, ¿qué pasa, hermano?
en ese momento otras personas creen también, y los milagros vienen ¿para quién? Para los que creen. Hermano, hay algunos impedimentos que a veces, hermano, estorban para los milagros y que a veces los ponemos también como pretextos. ¿Cuáles son estos impedimentos? La falta de fe. El Señor Jesucristo siempre preguntó: ¿crees? Porque al que cree, hermano, todo es posible. Y entonces a veces oramos y Dios no se manifiesta y decimos: es que no tuviste fe, o es que no creíste. Dios se mueve, hermano, cuando nosotros tenemos fe. La Biblia menciona también que Dios se mueve en medio de las alabanzas. Hace un momento, ¿verdad?, platicaba con mi hermana Aurelia y me decía: yo cuando llegué al templo donde me convertí, escuché un cántico, y el cántico me penetró y empecé a sentir tan bonito, y ahí fue donde hubo un cambio. Ese es el milagro más grande, cuando alguien entrega su vida al Señor Jesucristo y Dios opera, que, hermano, ese cambio. Dios quita nuestro corazón duro y nos pone un corazón sensible. Dios quita, hermano, nuestra carga y nos da esa ligereza. Dios quita todo odio, todo rencor y nos da ese amor, esa paciencia, esa misericordia. Entonces el milagro más grande también ocurre en ese momento, cuando tenemos fe y cuando Dios se mueve en medio de las alabanzas de su pueblo. Y dice la Biblia: donde 2 o 3 congregados estén en mi nombre, ahí estoy en medio de ellos. Cuando nosotros nos reunimos para alabar a Dios, hermano, Dios está en este lugar. ¿Cuántos creen que Dios está aquí, hermano? Y que Él puede hacer un milagro en tu vida en esta hora. No importa cuál sea, ¿verdad?, el milagro que tú estés buscando, Dios quiere hacerlo. Dios quiere manifestarse. Dios quiere traer cosas grandes. Esta semana también estuvimos viendo, ¿verdad?, acerca de los milagros de Jesús y cómo Dios se manifiesta de diferentes formas y cómo Dios opera diferentes milagros y de diferentes formas, en diferentes culturas, en diferentes personas, no solamente en los cristianos, no solamente en aquellos que se congregaron, en aquellos que no eran parte del pueblo del Señor. Hermano, aquí en este lugar hay una promesa. Y dice: ahora mis ojos estarán atentos ¿en dónde? En este lugar. ¿Qué otra cosa? Mis oídos estarán atentos en este lugar. Y todo aquel que aquí clamare, yo le responderé. Y no solamente le responderé, sino le sanaré. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Quiero invitarles en esta hora que nos pongamos en pie en el nombre del Señor Jesús. Cierto, gente no cree, por eso no se dan los milagros, porque dice que yo te invito, hermano, a que creamos cada día, a que podamos ver. Pero para ver necesitamos primero que, hermano, creer al Señor Jesucristo, creerle a Dios, creer a su palabra, creer que Él es todopoderoso, que al que cree todo le es posible. Y hoy quiero decirle que estamos en el tiempo exacto, hermano, en el tiempo hermoso de estos milagros. Vamos a orar y a decirle: Señor, manifiéstate. Hay muchas necesidades. Hay muchas personas que necesitamos un milagro de parte tuya. Necesitamos un milagro en nuestras familias, hermano. Quizás tengamos un enfermo al tiempo, tengamos algún familiar que no ha querido conocer de la palabra del Señor, que no ha querido rendirse, o tengamos a alguien que se ha alejado de las cosas del Señor. Necesitamos un milagro de mi vida. Yo necesito un milagro de parte tuya, mi Señor. Yo creo que tú eres el que obra en nosotros, Padre Celestial, el creer como el hacer también. En este momento, Padre Celestial, aquí estamos delante de